En este caso comentaremos aquellos aspectos de importancia en relación a la hormonización en el contexto de la Ley de Identidad de Género, deteniéndonos en el manejo del paciente adulto. Soy el doctor Pablo Ferrada, médico clínico y endocrinólogo, docente del área de endocrinología, metabolismo y nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza, Argentina. Antes de adentrarnos en conceptos específicamente biomédicos, considero conveniente establecer algunas pautas en relación a el contexto médico-legal sobre el cual vamos a hacer referencia. La ley 26.743, sancionada en nuestro país el 9 de mayo del 2012 y finalmente en la provincia de Mendoza, aceptada a través de la ley 8.714 de agosto del 2014, constituye realmente un hito nacional y mundial al respecto. Tengamos en cuenta que ya desde la década de 1970 en diferentes países se sancionaron leyes para dar reconocimiento estatal a las identidades trans. Fue así que esto ocurrió en Suecia en 1972, en Alemania en 1980 y así se fueron sumando otros países tanto de Europa, Asia y Oceanía e inclusive en nuestro vecino Uruguay en el 2009 se trabajó algo al respecto. Sin embargo, estas normativas autorizaban el cambio registral de nombre y de sexo en los documentos solo a aquellas personas que se sometían a protocolos psicomédicos de evaluación y diagnóstico del género autopercibido. Esas leyes tienen como requisito obligatorio la adecuación a las características físicas que se reconocen como socialmente típicas para cada género y así ponen requisitos como la esterilización, la modificación genital y la hormonización. A través de un trabajo sistemático y prolongado, tanto de activistas como de organizaciones trans, se consiguió remover a las categorías diagnósticas que patologizaban a las identidades trans del capítulo sobre trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. A partir de la aprobación de la Ley 26.743, el Estado argentino se compromete a este nuevo paradigma de no considerar patología justamente a las identidades trans. La revisión del DSM-5 sigue siendo muy criticada a nivel nacional e internacional y en ella se propone el cambio de trastorno de identidad de género por el de disforia de género. El foco patológico en la identidad es reemplazado por el foco en el malestar o disforia que pudiera ocasionar la incongruencia entre el género atribuido al nacer y la autopercepción. Es así que la Ley 26.743 establece y garantiza el reconocimiento de su identidad de género autopercibida, el acceso a la salud integral de acuerdo con su expresión de género, sin ser necesario un diagnóstico o peritaje médico, psicológico o psiquiátrico, y establece también que estas prestaciones que contempla la ley queden incluidas en el programa médico obligatorio. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de identidad de género? Decimos que esta es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente. Este puede coincidir o no con el sexo asignado al nacimiento, entonces nos encontraremos en esta segunda situación con la necesidad de involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos
farmacológicos e intervenciones quirúrgicas. Tengamos también en cuenta que existen en relación a esto otras expresiones de género, como es la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Decimos entonces que la identidad de género es cómo te sientes respecto a ti mismo, es la forma con que tu cerebro interpreta quién sos, y no está ligado esto al sexo biológico. Pero bien, existen otros términos que muchas veces son utilizados en forma inadecuada. Hablamos entonces de sexo biológico a todas aquellas características que diferencian a los individuos a nivel sexual, ya sean estos los órganos, las hormonas o los cromosomas. Orientación sexual hace referencia al tipo de persona con el cual el individuo se siente atraído, y en extremos de esa situación nos encontramos con la heterosexualidad y la homosexualidad. Y finalmente, el término expresión de género hace referencia a cómo expresa la persona su género. Incluye la forma con la cual se viste y se comporta. Volviendo a la ley 26.743 y en su artículo 11, derecho al libre desarrollo personal, se hace referencia que todas aquellas personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas, ya sean totales o parciales, y o a tratamientos integrales hormonales, sin necesidad de requerir una autorización judicial o administrativa. De igual forma que el acceso a los tratamientos integrales hormonales no será necesario previa acreditación de voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce, y todas estas prestaciones deberán ser incluidas en el plan médico obligatorio. Tengamos en cuenta que la ley de identidad de género de esta forma deroga el artículo 19, inciso 4 de la previa ley 17.132 del régimen legal del ejercicio de la medicina, que prohibía y penaba las cirugías de modificación genital. Habiendo hecho entonces esta introducción en el marco legal de la Ley de Identidad de Género, pasaremos ahora a establecer el concepto de terapia hormonal cruzada, y en primera instancia vamos a definir lo que es una mujer y un varón transgénero. Hablamos de mujer transgénero, aquel individuo cuyo sexo asignado al nacer es masculino en base a sus genitales, y cuya identidad de género autopercibida es femenina. Hablaremos de varón transgénero, aquella mujer identificada del punto de vista biológico como tal, en base a sus genitales, cuya identidad de género autopercibida es masculina. En base a eso, el objetivo de la terapia hormonal cruzada es disminuir la expresión de los caracteres secundarios propios del sexo biológico e incrementar aquellos relacionados con la identidad de género autopercibida. Vamos a contar entonces en la mujer transgénero con el aporte de medicación antiandrogénica, al igual que estrógenos, mientras que en el varón transgénero utilizaremos a la testosterona como estrategia de tratamiento. Tengamos también en cuenta que el término trans no solo alude a aquellas personas que viven en un género diferente al asignado al nacer, sino que también incluye a todas aquellas que eligen el tránsito entre estos géneros
es decir, no se identifican con ninguno en particular. En este momento presentamos las distintas opciones terapéuticas recomendadas para la terapia hormonal cruzada en la mujer y el varón transgénero, teniendo en cuenta que este tipo de fármacos es aconsejable considerarlos a partir de los 16 años de edad, diferenciándolo con el tratamiento previo a partir de un estadio de Tanner 2, que estaría dirigido fundamentalmente a lograr un retraso en el desarrollo puberal con medicación tales como agonistas del AGNRH. En el caso de la mujer transgénero podemos utilizar vías de administración oral, transdérmica o parenteral de estrógenos. Se muestra las dosificaciones en cada uno de los casos, como así también medicación antiandrogénica del tipo de la espironolactona y de la ciproterona. En el caso del varón transgénero, el uso de testosterona parenteral, enantato o un decanoato y transdérmico como los geles que disponemos en la Argentina al 1% con sus respectivas dosificaciones. Los invito a detener un momento el video y evaluar justamente los esquemas terapéuticos presentados. Es también importante conocer los cambios esperables tanto con la terapia hormonal cruzada de feminización y masculinización, tanto para evaluar su presencia como también para dar la información al paciente y sobre esto último disminuir la ansiedad que genera la búsqueda de resultados en forma rápida. En relación a la terapia de feminización está descrito que en una primera instancia vamos a encontrarnos con disminución del deseo sexual y de las erecciones espontáneas. Tengamos en cuenta que en ese sentido la presencia ya de una disfunción sexual eréctil es variable, mientras que las alteraciones espermáticas se pueden presentar en un inicio no del todo establecido, siendo máximas a los 3 años. Posteriormente vamos a evidenciar la redistribución del tejido graso, la disminución de la masa y fuerza muscular, al igual que la disminución de la grasita cutánea y aumento del volumen mamario, para finalmente llegar en una etapa posterior a una disminución del crecimiento del vello terminal en forma significativa. Tengamos también en cuenta que en el caso de la mujer transgénero que ya presentó los cambios propios de su pubertad, no vamos a encontrarnos posteriormente con cambios en la voz en forma significativa. Eso es importante transmitirlo a las pacientes y tendremos que evaluar en ese sentido la necesidad de un manejo en conjunto con especialistas en foniatría. En la terapia de masculinización nos vamos a encontrar inicialmente con la presencia de piel grasa y acné, redistribución grasa, cese de las menstruaciones, incremento del tamaño del clítoris y atrofia vaginal. En relación a el cese de las menstruaciones, este suele presentarse unos pocos meses luego del inicio del tratamiento. Pero si el sangrado uterino continúa, se puede agregar un agente progestacional o inclusive la ablación endometrial. Otros tratamientos, como análogos de la GnRH o la medroxiprogesterona de depósito, pueden utilizarse previo al tratamiento con testosterona. En una etapa posterior, el crecimiento del vello facial y corporal, la pérdida de cabello en la región frontal, incremento de la masa y de la fuerza muscular, al igual que el engrosamiento de la voz, son cambios que podemos esperar con este tratamiento. ¿Cómo desarrollaremos el monitoreo de la terapia hormonal cruzada?
En primera instancia nos referiremos a la terapia de feminización, en la cual se sugiere una frecuencia de controles médicos cada 3 meses durante el primer año, luego 1 a 2 veces por año, con el objetivo de controlar los signos apropiados de feminización y del desarrollo de reacciones adversas. El pesquisaje oncológico debe ser similar a individuos no transgénero, recomendándose que en mujeres transgénero sin riesgo incrementado y conocido de cáncer de mama se mantengan las pautas de detección recomendadas para aquellas mujeres designadas al nacer. Por otro lado, se sugiere que las mujeres transgénero tratadas con estrógenos sigan un examen individualizado de acuerdo con el riesgo personal tanto de enfermedad prostática como de cáncer de próstata, sugiriéndose que en mujeres transgénero que hicieron la transición después de los 20 años se realicen exámenes digitales rectales de detección anual después de los 50 años, al igual que pruebas del antígeno prostático específico. En relación a los estudios complementarios, es conveniente medir tanto la testosterona como el estradiol sérico cada 3 meses con el objetivo de mantener valores bajos de la primera y dosajes de estradiol que no superen el rango máximo fisiológico. Se evaluará el ionograma en aquellos individuos que reciben espironolactona cada 3 meses durante el primer año y luego en forma anual. Y en relación a la densitometría ósea, se aconseja que ésta sea evaluada en forma basal y luego según las guías de práctica clínica habitual. Se recomienda obtener mediciones de densidad mineral ósea cuando existan factores de riesgo de osteoporosis, específicamente en aquellos casos que suspenden la terapia hormonal después de la gonadectomía. En varones transgénero, la dosificación adecuada de testosterona es importante para mantener la masa ósea de estos individuos. Se ha observado que los niveles séricos de LH están inversamente relacionados con la densidad mineral ósea, lo que sugiere que los bajos niveles de hormonas sexuales se asocian con pérdida ósea. Por lo tanto, los niveles de LH en el rango normal pueden servir como un indicador de la idoneidad de la administración de esteroides sexuales para prevenir la caída de la masa ósea. El efecto protector de la testosterona puede estar mediado por la conversión periférica a estradiol tanto en forma sistémica como localmente en el hueso. En mujeres transgénero, es conocido que en hombres de edad avanzada los estudios muestran que el estradiol sérico se correlaciona más positivamente con la densidad mineral ósea que la propia testosterona. De esta forma, el estrógeno conserva la densidad ósea en mujeres transgénero que continúan con terapias con estrógenos y antiandrógenos. Por otro lado, si bien no existe evidencia suficiente sobre el desarrollo de fractura por fragilidad en hombres y mujeres transgénero, se considera que el mayor riesgo lo presentan aquellas pacientes sometidas a gonadectomía con discontinuidad posterior de la terapia esteroidea. Y finalmente, no se han realizado estudios para determinar si se debe usar el sexo asignado al nacer o el género afirmado para evaluar la osteoporosis, situación más confusa aún frente al inicio de la transición hormonal en la pubertad. En estos casos puede ser razonable evaluar el riesgo a partir de calculadoras masculinas y femeninas y utilizando un valor intermedio. La misma frecuencia de controles se sugiere frente a la terapia de masculinización con el objetivo de controlar signos apropiados de la misma y también del desarrollo de reacciones adversas. Estaremos atentos en forma especial al control de peso, al igual que de la tensión arterial, y con respecto al control ginecológico, se sugiere que ante la presencia de tejido cervical se realice monitoreo según las recomendaciones ginecológicas habituales.
ante la presencia de mastectomía, realizar un examen periareolar anual. Si no se ha realizado, es conveniente considerar la solicitud de mamografías según las sugerencias ginecológicas. Aunque se ha sugerido que la aromatización de testosterona a estradiol en hombres transgénero es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio, no se han reportado casos. Inclusive, cuando los hombres transgéneros son sometidos a histerectomía, el útero suele ser pequeño y hay atrofia endometrial. Los estudios han reportado casos de cáncer de ovario en forma aislada. Aunque existe evidencia limitada de un mayor riesgo de cáncer del tracto reproductivo en hombres transgénero, se debe determinar la necesidad médica de una histerectomía laparoscópica como parte de una cirugía reafirmante de género para prevenir el cáncer del tracto reproductivo. Con respecto a los estudios complementarios, es conveniente considerar la evaluación de testosterona cada 3 meses hasta lograr niveles en rango fisiológico masculino normal. Recordemos que como efectos de una sobredosificación de la misma podremos encontrarnos a la eritrocitosis, las apneas del sueño, la hipertensión, la ganancia excesiva de peso, la retención salina, los cambios en el perfil lipídico, como vamos a ver a continuación, y la presencia de acné en forma excesiva y de presentación quística. Evaluaremos el hematolito entonces en forma basal cada 3 meses y luego 1 a 2 veces por año, al igual que el perfil lipídico, y con respecto a lo comentado ya previamente en relación a la densitometría, es primordial evaluarla ante la interrupción o incumplimiento del tratamiento, ya que esto está asociado a un aumento de riesgo en la caída de la densidad mineral ósea. Existen también condiciones de riesgo asociadas a la terapia hormonal cruzada, como es el alto riesgo de enfermedad tromboembólica frente a la estrogenoterapia. Si bien en aproximadamente el 50% de los casos de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar se desconoce el motivo por el cual se forma el trombo y éste se desplaza hacia los pulmones, se han establecido como principales causas que predisponen a estas complicaciones al antecedente de cirugía o traumatismo, el reposo prolongado, la inactividad o inmovilización de las extremidades, los antecedentes de cáncer, el embarazo, el puerperio y el tratamiento hormonal con estrógenos, al igual que la predisposición congénita a desarrollar trombosis frente a trombofilia. Las formas de administración vía oral son más trombogénicas si las comparamos en relación a las transdérmicas y parenterales por su efecto de primer paso hepático. Este riesgo es mayor todavía con el uso de etinilestradiol, con el cual se ha informado un incremento de hasta 20 veces sobre la población general. Por otro lado, el riesgo de presentar este tipo de complicaciones es dosis dependiente. Los estrógenos inyectables, si bien evitan el efecto de primer paso, establecen picos más rápidos luego de su administración, los cuales son difíciles de predecir y de controlar. Por ello, que se sugiere, por un lado, evaluar fuertemente el abandono de consumo de tabaco en mujeres transgénero para evitar un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica y de complicaciones cardiovasculares, mientras que el screening de trombofilia al inicio del tratamiento solo debería limitarse a pacientes con antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica, y no se recomienda el monitoreo de dímero D durante el tratamiento. Como condiciones de moderado riesgo, la presencia de un macroprolactinoma, de cáncer de mama, de enfermedad arterial coronaria, de enfermedad cerebrovascular, de colelitiasis y de hipertrigliceridemia también debe ser tenido en cuenta.
Con respecto a la relación entre estrógenos y prolactina, a partir del hecho que la terapia con estrógenos puede aumentar el crecimiento de las células lactotróficas pituitarias, han sido varios los reportes de desarrollo de prolactinomas después de una terapia a largo plazo con altas dosis de estrógenos, aunque el riesgo de presentación de estos sigue siendo muy bajo. Hasta el 20% de mujeres transgénero tratadas con estrógenos pueden tener elevaciones en los niveles de prolactina, siendo estos habitualmente reversibles frente a la interrupción del tratamiento o a la reducción en la dosis de estrógeno. Se sugiere entonces medir los niveles de prolactina en forma basal y luego cada 1 a 2 años. También se debe tener en cuenta otras causas de hiperprolactinemia, como por ejemplo el uso de psicofármacos. Si tenemos en cuenta las condiciones de riesgo en los varones transgénero, la eritrocitosis es la que presenta mayor riesgo, mientras que la disfunción hepática severa, la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, cáncer de mama y útero también han sido referidas. En relación a la enfermedad cardiovascular, es sabido que en mujeres transgénero se presenta un incremento de HDL colesterol y disminución de las LDL, lo que determina un perfil lipídico beneficioso. No hay evidencia del todo concluyente en relación a los triglicéridos. También hay evidencia limitada en cuanto al metabolismo de la glucosa y siempre hay que considerar como negativo el incremento de peso injustificado, de tensión arterial y de marcadores de insulinoresistencia. No hay evidencia sustentable en relación al incremento de mortalidad siempre y cuando se excluya al tabaquismo como una causa importante de ella. En varones transgénero se presenta descenso de la HDL con incremento de LDL y triglicéridos, resultados no del todo concluyentes en relación a insulinoresistencia, de la misma forma que frente a infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad de origen cardiovascular. En base a todas estas incertidumbres, es conveniente continuar con las sugerencias actuales que nos ofrecen las distintas guías de práctica clínica para la búsqueda y manejo de pacientes con riesgo cardiovascular. Finalmente, en relación a la terapia hormonal cruzada y el envejecimiento, no hay un límite máximo de edad establecido para la terapia hormonal, tanto ya sea para su inicio como para su continuidad. Las personas trans masculinas que inician hormonas después de los 40 años de edad, por lo general avanzarán más lentamente hacia la presentación de los resultados deseados. Y también se ha informado osteoporosis tanto en hombres como en mujeres trans mayores, con frecuencia asociado a bajo cumplimiento del régimen hormonal, como vimos anteriormente. Finalmente, considero importante poder remarcar todos aquellos puntos para recordar. Hemos hecho un repaso de los aspectos médico-legales de la Ley de Identidad de Género y el marco que ésta genera. Con relación al tratamiento, es importante conocer el perfil farmacológico de las distintas opciones de tratamiento, de la misma forma que conocer e informar sobre los probables alcances de este. Priorizar siempre un adecuado balance riesgo-beneficio de la terapia con esteroides sexuales, siendo fundamental el trabajo en equipos multidisciplinarios para su abordaje. En relación al monitoreo, este es de suma importancia tanto para identificar aquellos cambios buscados con la terapia hormonal cruzada, como también la existencia de complicaciones o efectos adversos de la misma. Me despido de ustedes esperando que el material exhibido haya sido de su agrado. Los invito a disfrutar de los videos que se sugieren en la descripción de esta presentación,
como así también suscribirse a este canal.